Queridos hermanos, muy buenas noches. Hoy continuamos con nuestro estudio de Efesios. Quiero agradecerle al Señor porque tenemos esta oportunidad de estudiar este tema de, de lo que es la iglesia. Es de suma importancia porque somos nosotros, al haber nacido de nuevo, parte de la iglesia de Jesucristo, miembros de su cuerpo. Entonces, lo que estamos estudiando en el capítulo 4 tiene que ver con eh, en base a quiénes somos como creyentes, cómo debemos vivir, ¿sí? Y en base a quiénes somos, el apóstol Pablo habló en los capítulos 1, 2 y 3 nuestra posición, quiénes somos en Cristo Jesús. Y es en base a eso que podemos vivir de acuerdo a lo que Dios, el plan de Dios, por el poder del Espíritu, por quienes somos, por lo que Dios ha hecho, y ahí Dios muestra lo que es su voluntad para con la iglesia. Entonces, en esta sección vamos a ver la conducta de cómo un creyente se comporta, pero solamente a la medida que depende del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, recuerden que ustedes tienen la oportunidad de seguirnos o seguir los estudios anteriores simplemente al revisar en la página de IGB Cuenca y ver los estudios que hemos dado anteriormente para igualarse si es que tienen interés de seguir estudiando. También usted puede mandarme un mensaje por medio de la página o para los hermanos aquí en Cuenca que pueden contactarme directamente al celular también. Hermanos amados, les invito a que en el día de hoy pongamos este tiempo en oración, a que el Señor nos ilumine, nos guíe a ver la verdad y nos guíe a conocer lo que Dios ha preparado para la iglesia. ¿Ok? Mi Dios, te doy gracias en este día, gracias por lo que tú estás haciendo. Padre Santo, ábrenos los ojos al estudiar tu palabra. Te doy gracias por todo lo que tenemos en ti. Te doy gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, que nos ha puesto en una posición de hijos tuyos, siervos, esclavos del Señor Jesucristo para hacer tu voluntad por el poder del Espíritu Santo. Que a medida que conocemos y creemos, tu Espíritu Santo nos capacite para vivir la vida conforme a tu voluntad, Señor, y ser de beneficio para la iglesia local y también para el lugar donde nos encontramos, Señor. Te doy gracias en este día, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a nuestras Biblias, a Efesios capítulo 4, y la semana pasada nosotros vimos que la unidad del cuerpo tenía como propósito que nosotros vivamos en dependencia del Espíritu Santo. Aunque hay diferentes partes del cuerpo, estamos unidos por la obra de Jesucristo. Y solamente en el poder del Espíritu Santo es que vamos a ser de beneficio para los otros, ¿ok? Cuando uno trata de ir por su propia manera de pensar, lo único que hace es afecta al resto del cuerpo, ¿ya? Estoy hablando de la iglesia. Y nosotros estudiamos la semana pasada de los versículos 4 hasta el 6. Hoy vamos a empezar la sección del 7 al 16. No vamos a terminar porque es extensa, pero hoy vamos a ver por lo menos los dones que Dios ha dado a la iglesia y vamos a ver de qué se trata estos dones y, y la próxima semana veremos el propósito de por qué estos dones fueron dados, ¿ok? Entonces voy a leer en Efesios capítulo 4 los versículos del 7 hasta el 16, aunque no los vamos a leer todos o no los vamos a revisar todos en el día de hoy, pero sí vamos a ver una parte de ellos, ¿ok? Y quiero que leamos todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si usted está estudiando juntamente con nosotros los domingos, va a darse cuenta que estos pasajes que hemos estudiado junto con el capítulo 4 son paralelos. También estuvimos hablando de los dones, también hablamos acerca en el capítulo 13 de Primera a los Corintios, que solamente es posible la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo. Y si es que los dones que han sido dados por Dios para la iglesia no son usados en el poder del Espíritu Santo, entonces los usamos para nuestra vanagloria y eso produce destrucción en vez de edificación. ¿Ok? Entonces, este pasaje también habla acerca de los dones. Sin embargo, en este pasaje nosotros vemos que Dios ha dado a hombres que tienen estos dones para la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces, todo, todo creyente, al haber nacido de nuevo, recibió el Espíritu Santo. ¿Sí? El momento que un creyente nace de nuevo, es decir, que cree en la verdad, que cree al Evangelio, cuando estudiamos Romanos vemos eso, todo el Evangelio, y parte del Evangelio es que somos pecadores separados de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos muestra eso, nos deja ver nuestra necesidad de Él, y nos muestra también la obra de Jesucristo. Al creer en lo que Dios ha hecho, nacemos de nuevo y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Eso nos convierte en hijos de Dios, pero Dios ha dado un don. ¿Y qué quiere decir un don? El don viene de la palabra una gracia, y esta gracia tiene que ver con un carisma, algo dado por Dios exclusivamente para el servicio de la iglesia. Se diferencia de lo que es un talento. Un talento que también es dado por Dios, ha sido dado a todos los hombres, sin importar si son nacidos de nuevo o no. Todo ser humano tiene talentos, ¿sí? Pero los dones nos fueron dados el momento que nacimos de nuevo, que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, que son para el uso exclusivo de Dios, para la edificación de la iglesia, ¿sí? Entonces, estos dones nos fueron dados por gracia. ¿Qué quiere decir esto? Es un regalo inmerecido, no por mérito humano, sino por la pura y soberana gracia de Dios. Entonces, leamos nuevamente estos primeros versículos, más bien dicho, desde el 7 y 8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Esto fue dado por gracia para los creyentes, porque Dios quiso, porque Jesucristo fue el encargado de esto, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Y cuando habla acerca de esto, habla acerca de cuando nos salvó, cuando Cristo Jesús nos salvó, nos llevó a ponernos en los lugares celestiales juntamente con el Señor y dio dones a los hombres, ¿sí? Por ejemplo, miren conmigo en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y este pasaje hemos revisado
algunas veces, pero quiero que sepan que esto es lo que hizo Jesucristo. La muerte de Él tiene un impacto tremendo en nuestras vidas, pero cuando Él murió, nosotros también morimos. ¿Sí? El creyente nacido de nuevo también murió juntamente con Cristo y juntamente con Él ha resucitado y ahora está en los lugares celestiales. Por eso dice, llevó juntamente con Él cautiva, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y se habla acerca de nosotros. Aunque antes éramos nosotros cautivos del pecado, esclavos del pecado, cautivos de Satanás, cuando creímos fuimos libertados de la esclavitud del pecado, pero ahora somos de Cristo Jesús y le pertenecemos a Él. Pablo repetidas veces en el Nuevo Testamento, él mismo se declara delante de Dios como siervo de Jesucristo, como esclavo de Él. ¿Sí? Y así pasó con nosotros también. Ahora, el problema es que muchos de nosotros pensamos todavía que somos los que mandan o los que mandamos por la ignorancia de la carne, por no ver las cosas como Dios las ve, por la incredulidad. Pero a medida que el Señor nos abre los ojos para ver las cosas espirituales como solamente el Espíritu nos puede mostrar, es que nos damos cuenta que le pertenecemos a Él. Y eso es exactamente lo que pasa con la iglesia. Así fue dada la iglesia, ¿ok? Así es la iglesia. El problema hoy en día de la iglesia que está despegada de la cabeza o con parálisis cerebral, hace que cada uno está queriendo hacer lo que le da la gana, sin estar unidos, dependiendo en la cabeza que es Cristo. Es por la carne, es por la ignorancia, es por una incredulidad, una rebeldía delante de Dios. Pero cuando vemos la verdad por el Espíritu Santo que nos muestra, empezamos a valorar también lo que Dios valora, que es la comunión con los hermanos, el crecimiento espiritual mutuo y el servicio al Señor. ¿Ok? Entonces, lo que les iba a leer es 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 9, que Él nos salvó antes de la fundación del mundo y esto lo hizo por su pura gracia. Y dice, versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta gracia, este regalo inmerecido nos fue dado antes de los tiempos de los siglos. En su soberanía, Dios nos salvó en Cristo Jesús. Entonces, aquí, mis amados hermanos, está viendo lo que hizo por la obra de la cruz. Eso es lo que pasó a nosotros, los creyentes. Ahora, una de las figuras muy importantes que estamos viendo en este estudio o al estudiar la carta a los Efesios, vemos lo que es el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo tiene diferentes órganos, pero están unidos en un solo cuerpo. Y eso es lo que hablamos la semana pasada, de que un cuerpo, ¿sí? Vimos en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, ¿sí? Un Señor, una fe, un bautismo, y Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuestra unión es por estar en Cristo Jesús. Ahora, cuando dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, una persona trata de actuar unilateralmente, afecta al resto del cuerpo porque en lugar de estar en unidad, produce destrucción, no ayuda, ¿sí? Y eso es lo que pasa con los creyentes cuando están andando en su propia manera de pensar, en la carne, y no en dependencia de la cabeza por el Espíritu Santo, ¿sí? En dependencia del Señor. Ahora,
Esto es muy importante porque sí afecta al cuerpo. Entonces, lo que Dios dice aquí es que cuando Cristo murió, dio dones a los hombres, es decir, regalo inmerecido, algo para el servicio específico del cuerpo y esto es lo que vamos a considerar el día de hoy, porque tiene que ver con hombres que tienen estos dones que han sido dados para la iglesia, ¿ok? Entonces dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, y esta palabra es muy importante, porque esta palabra constituyó tiene que ver con la soberanía del Señor Jesucristo. Él puso esto. Los que tienen una Biblia de estudio de Scofield, como la que yo tengo, realmente está con la pasta, pero esto es una Biblia de estudio Scofield. Hay una nota aquí en esta palabra constituyó que quisiera que la leamos. Dice, en Primera de Corintios 12, del 8 al 28, el Espíritu Santo denota de dones espirituales a los miembros del cuerpo de Cristo. Les da capacidades para el desempeño de servicios variados. Aquí, ciertos hombres dotados por el Espíritu Santo. Esto habla acerca de hombres que tienen el Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo han sido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los dones que el Cristo glorificado concede a su cuerpo, que es la iglesia. En Primera de Corintios, los dones son talentos espirituales para un servicio específico. En Efesios, los dones son hombres que tienen dichos talentos. Y estos hombres es muy importante porque vamos a revisar cada uno de ellos, ¿ok? ¿Por qué Dios soberano y puso estos hombres dentro de la iglesia? Y vamos a ver eso, el por qué la próxima semana, pero vamos a ver qué es lo que dio a la iglesia y son hombres para el servicio de él. Entonces, dice aquí en el versículo 11, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa palabra, em, otros o uno, tiene que ver con algunos, ¿sí? Y causa una separación entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay cuatro que son apóstoles, uno apóstoles, dos profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Ya vamos a ver por qué pastores y maestros es uno solo, ¿ok? Vamos primero con apóstoles. Apóstoles, si vamos viendo exactamente a lo que quiere decir la palabra apóstol, tiene que ver con enviado, ¿sí? Enviado por el Señor. Y esto pasó con los 12 apóstoles que el Señor envió. Ahora, veamos por un momento algunos versículos en cuanto a esto. ¿Sí? Miren, por ejemplo, conmigo en Mateo capítulo 10, los versículos 1 al 4. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Sí, ahí están los 12 apóstoles. Ahora, luego vemos en el libro de los Hechos que uno tomó el lugar de Judas Iscariote, el que le entregó al Señor Jesucristo, pero fueron 12. Ahora, estos 12 ya murieron.
ya no están aquí en esta tierra, pero Dios les puso en la iglesia para, con un propósito específico, y esos 12 hombres, 12 apóstoles, ya no están. Entonces, en ese sentido, ya no hay más apóstoles hoy en día, ¿sí? Aquellos que hoy en día se nombran apóstoles, y muchas iglesias hacen esto, ¿no? Les mencionan, ya vino el apóstol o cosas así. Todo esto se da, mis hermanos amados, por una falta de unidad en cuanto al estudio de la escritura y ver la verdad a la luz de las escrituras. Ahora, en ese sentido no hay. Sin embargo, todos sí somos enviados para hacer la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, es un discípulo el que hace la voluntad de Dios, que depende del Señor, que hace lo que Él le pide y es enviado para hacer su voluntad. Pero nosotros no somos, o ya no existen más, lo que son los apóstoles, de los 12 apóstoles que, que el Señor Jesucristo constituyó, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante porque eh, podemos confundir eso, ¿ya? Ahora, si bien, repito, y voy a repetir esta parte, todos somos enviados para hacer su voluntad, cada discípulo tiene ese propósito, ¿ok? Miren, por ejemplo, conmigo en Juan capítulo 20 y el versículo 21. Juan capítulo 20 y el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, ¿cómo le envió el Padre a Jesucristo a esta tierra? En total dependencia de Él. Y en ese sentido es que cada uno de nosotros sí somos enviados en este mundo para hacer la voluntad de Dios, pero no en nuestras fuerzas, pero no en lo que vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, cómo ellos estaban, que cada uno que tenía los dones, cada uno quería ser mejor que el otro y estaban, en lugar de edificando el cuerpo, estaban destruyéndolo, estaban amedrentando contra su mismo cuerpo. Y eso es lo que pasa cuando hay una desconexión de la cabeza, de la voluntad de Dios. En lugar de vivir por el Espíritu Santo, de independencia de Él, estamos viviendo en la carne y eso lo único que promueve es conflicto. ¿Sí? ¿Cómo les envió Jesucristo a los discípulos? En dependencia de Él. Y eso es solamente posible por el poder del Espíritu Santo. No hay de otra manera. Entonces, recuerda cuando empezó la iglesia en Hechos capítulo 2, ¿qué es lo que bajó el Espíritu Santo para morar en la vida de los discípulos? Y cuando habla acerca de que fueron llenos del Espíritu Santo, tiene que ver que eran controlados por el Espíritu Santo. Ahora, para nosotros como creyentes se nos invita para vivir la vida cristiana por el poder del Espíritu Santo a depender en Él, no en nosotros mismos. Miren, por ejemplo, en Efesios capítulo 5 y el versículo 18. Recuerdan que toda esta sección tiene que ver con nuestra conducta, pero dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Sí, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, Él hizo algo que nos muestra la actitud de dependencia en el Padre. Miren, por ejemplo, Filipenses capítulo 2 y los versículos del 5 al 8. Miren conmigo, Filipenses capítulo 2 y dice, haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, habla acerca de esa dependencia en el Padre para hacer su voluntad y hablaba acerca de la muerte en la cruz, pero la cruz tiene que ver también para nosotros con que ahí fue el lugar donde fuimos libertados de la esclavitud del pecado para ser ahora de Cristo, para ser ahora de Él y vivir por el poder del Espíritu Santo, porque así como nos llevó juntamente a la cruz y juntamente con Él fuimos sepultados, también juntamente con Él resucitamos para ahora vivir la vida cristiana por el poder de Él. Entonces, cuando estamos hablando acerca de que hemos sido enviados, tiene que ver para hacer la voluntad en dependencia del Espíritu Santo, no en la carne, no en nuestros propios medios, ¿ok? Ahora, veamos el siguiente tipo de hombres que Dios dio a la iglesia. Entonces, regresemos a Efesios capítulo 4 y el primero decía apóstoles, ya vimos. Ahora, a otros, y hay una coma ahí, profetas, ¿sí? Y cuando habla acerca de profetas, en este sentido, ya no hay más que tengan este don, porque en el tiempo cuando fue esto escrito y también en el comienzo de la iglesia, no tenían todos una Biblia para sentarla en su regazo y poder leer, ¿sí? Pero Dios les daba la capacidad para revelarles la palabra de Dios y en ese sentido ya está completa la palabra de Dios, ya no hay más revelación de parte de Él. Sin embargo, em, el día de hoy, lo que sí hay es alguien que tiene el don de la profecía, que no es un profeta, ¿sí? En el sentido de los hombres que fueron puestos en la iglesia para compartir su palabra, para que tengamos lo que tenemos el día de hoy, su palabra completa, sino que el día de hoy, por alguien que tiene este don, estudia la palabra, sabe lo que dice, la cree y por dependencia del Espíritu Santo, tiene como propósito la edificación del cuerpo de Cristo que habla en Primera de Corintios capítulo 12 para la consolación de otros, para la edificación mutua, para mostrar, decir, eso que usted está diciendo no es verdad, no está ligado a la verdad, regresen a la verdad. Si el profeta sabe lo que dice, apunta a la verdad y tiene como propósito el animar, es decir, regresen a lo que es verdad, a lo que dice su palabra, ¿ya? Pero en el sentido estricto de profetas, de que reciban nueva revelación de Dios, no hay este tipo de hombres, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque nosotros vemos que estos dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ahora, una pequeña parte que quisiera yo compartirles con ustedes tengo un libro aquí de Warren Wiersbe, este es un comentario de libro por libro. Realmente aquí están varios libros, los que ustedes tienen y yo les recomendé de la serie Ser, en español, de Warren Wiersbe, tiene que ver con la parte de Efesios que dice que somos ricos en Cristo, ¿sí? Y en esta sección yo estoy leyendo al final de lo que dice de los profetas y dice, voy a traducirlo, ¿no? En el cristianismo hoy en día no, em, no es que nosotros tenemos inmediatamente por el Espíritu Santo la revelación de Dios, ¿sí?
sino que lo que hace el Espíritu Santo es que nos enseña a través de su palabra. Es mediante su palabra que el Espíritu Santo nos enseña. Con los apóstoles y los profetas tuvieron un ministerio para fundar la iglesia en el comienzo de la iglesia y ya no son más necesarios para el día de hoy. Miren lo que dice Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Estos dos tuvieron ese propósito para el comienzo de la iglesia y por esa razón tenemos la palabra completa, por esa razón los apóstoles dieron a conocer lo que Dios había hecho y Dios les daba la revelación para poder nosotros tener completa la palabra de Dios el día de hoy. Pero en el sentido de que existan profetas del día de hoy, no, sí, ya no hay. Pero sí hay hermanos, hermanas, que pueden identificar la verdad, verla, creerla, y cuando hay alguien que está hablando en error, decir, eso no está bien, no es lo que dice la palabra de Dios, o si es que alguien anda en la carne y está hablando algo que no es verdad, es de apuntarle y decirle, lo que tú estás diciendo no es verdad, no es lo que Dios ha dicho, ¿sí? Aunque suena grosero, suena fuerte, son necesarios dentro de la iglesia solamente cuando dependen en el Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo lo hacen en amor, para edificación del cuerpo de Cristo, ¿ya? Ahora veamos el siguiente que tiene que ver con evangelistas. ¿Sí? La palabra evangelio tiene que ver con buenas nuevas y los evangelistas hablan acerca de aquellos que llevan las buenas nuevas a otros, ¿sí? Y en este sentido, todo creyente tiene esa responsabilidad, ¿sí? Pero especialmente en cuanto a la iglesia, tiene que ver con hermanos que viajan para ganar a los perdidos y su ministerio tiene que ver con el comienzo de la iglesia. Nosotros al comienzo de la iglesia veíamos esto, ¿no? Sin embargo, el día de hoy también vemos que cada creyente tiene como llamado conocer del Señor y hacer su voluntad y compartir la verdad dependiendo en el Espíritu Santo, porque al depender en el Espíritu Santo, uno va a estar atento a dónde el Espíritu Santo está trabajando. No se trata de decir, yo soy evangelista y me voy hoy día a ganarle a fulano de tal. ¿Quién te mandó? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿En qué poder lo vas a hacer? Y si es que es así, no es. No es por ahí. Tiene que ver con saber, identificar dónde está obrando el Señor. Y ahí llevar las buenas nuevas. Y todo creyente en ese sentido está para esto. Sin embargo, sí hay hombres que Dios ha puesto en la iglesia con este propósito específico de llevar a lugares donde no se conoce la palabra, las buenas nuevas, ¿sí? Muchos de ellos son los misioneros, pero cada iglesia necesita de estos hombres, ¿ok? Ahora, uno más y posiblemente el más vigente aquí, porque tanto apóstoles y profetas ya no hay, evangelistas y pastores y maestros sí. Vemos lo que dice en cuanto a pastores y maestros, y aquí esto tiene que ver con dos cosas muy importantes. Cuando habla de pastores, tiene que ver con alguien que cuida del rebaño, pero cuida del rebaño al alimentarle adecuadamente y tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, con compartir
lo que dice su palabra, no mis ideas, no mis propósitos, sino el propósito de Dios de que le conozcamos a Él para depender en el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, por ejemplo, recuerden conmigo lo que Pablo les dijo a los ancianos en Éfeso, ¿sí? Miren conmigo, si es que es posible, pongan una señal o algo para señalar en Efesios y vamos a Hechos capítulo 20 y el verso 28, cuando Pablo les llama a los ancianos de Éfeso, ¿sí? Y dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, esa palabra quiere decir sobreveedores, que cuidan, que están pendientes, y aquí el propósito, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esa manera de apacentar tiene que ver con alimentarles correctamente, con la verdad. Sí, en primera de Timoteo, pueden ustedes, hermanos, ver conmigo, porque Timoteo, Dios les dio una instrucción específica en cuanto a lo que es el orden de la iglesia, es decir, cómo la iglesia debe funcionar. Y Pablo le dijo que él pueda compartir eh, basado en la verdad, ¿sí? Entonces, muy importante esto porque dice aquí, em, segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto tiene que ver con que divide correctamente la palabra, que esta palabra tiene que ver con alguien que usa un cuchillo para, para dividir correctamente donde está, hablemos de alguien que hace un corte en la carne, en un animal, para sacarle la pierna, el brazo, partes de eso que se va a comer o lo que sea, ¿no? Pero alguien que no sabe usar correctamente, va a cortar en pedazos que no salen, no sale el corte correcto. Lo que Pablo está diciendo aquí en cuanto al estudio de la palabra es que divide correctamente las dispensaciones, que sabe ubicar correctamente lo que está en cada dispensación y no confunde y no mezcla, ¿sí? Sino que todo esto lo pone en orden para poder compartir, para alimentar al rebaño y cuidarle. De esa manera, el pastor tiene ese propósito, ¿no? Ahora, estos son hombres. No es el único, porque todos los creyentes tienen un don y todos los creyentes se requiere que crezcan espiritualmente y por eso el pastor maestro necesita compartir con ellos. Pero no es el único, no es el más importante, porque nunca la iglesia está basada en un solo hombre, sino es en el cuerpo. Se necesita de todos. Pero el pastor maestro está pendiente de que todos vayan creciendo y vean la verdad en unidad. Todo esto vamos a seguir viendo en el propósito por cual Pablo dio, o más bien dicho, Dios dio dones a la iglesia y estos hombres aquí. Entonces, no se pierdan, hermanos, la próxima semana porque vamos a continuar con el estudio de Efesios capítulo 4. Hasta ahora hemos visto a quienes dio. Y la próxima semana vamos a ver el propósito de para quién fue dado estos hombres a la iglesia, ¿ok? Ahora, hermanos amados, una cosa que quede claro, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora hemos sido puestos en la familia de Dios y se nos ha sido dado el Espíritu Santo, ya no para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer la voluntad de Él.
en dependencia de Él, en el vínculo de la paz, dice Efesios 4:3, ¿sí? Y eso tiene que ver con dependencia en el Espíritu Santo, ¿sí? Solamente ahí el cuerpo funciona. Habla acerca de, de la unión que tenemos en Cristo Jesús dentro de la diversidad de dones, ¿ok? Entonces, no es para estar de acuerdo en opiniones, sino de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios y ahí, en unidad, todos hacen lo que Dios quiere que hagamos, ¿ok? Hermanos amados, que tengan una muy buena noche, el resto de semana. Y aquellos que están estudiando con nosotros el día viernes, en las cronológicas a las 5 de la tarde, también bienvenidos mis amados hermanos, y igual el día domingo con Primera de los Corintios. Me despido, gracias a Dios por su bondad.